A finales de 1999 el mundo estaba de celebración, estábamos a punto de alcanzar el futuro, el cambio de siglo, una nueva era que prometía avances tecnológicos y prosperidad. O al menos eso pensaba el ciudadano de a pie, mientras que los gobiernos y empresarios enfrentaban una realidad completamente distinta, el miedo a que la sociedad como la conocemos colapsase, el miedo al efecto 2000. ¿Quieres conocer uno de los mayores retos logísticos que ha enfrentado la humanidad en la historia reciente mientras repasamos de dónde vino esta amenaza informática? ¿Qué podía haber pasado? ¿Cómo reaccionaron España y Estados Unidos? ¿Y si tuvo consecuencias reales o fue toda una exageración? Pues ponte cómodo que comenzamos. Me han concedido el código de creador del Fortnite. Si lo usas antes de comprar cualquier cosilla me haría muchísima ilusión. Muchas gracias. Nuestra aventura va a tomar lugar mayoritariamente a mediados y finales de los 90, pero para ver el inicio de todo deberemos irnos casi medio siglo atrás, al inicio de la computación y la informática como la conocemos, los años 50 y 60. A día de hoy las cosas han cambiado muchísimo con respecto al almacenamiento de información. Puedes encontrar sin problema ninguno discos duros de 2 teras por menos de 70 euros, pero los que tienen más o menos mi edad seguro que recuerdan cuando un USB de 16 GB costaba más de 100. Cuanto más echamos la vista al pasado, más sorprendente es la relación precio-almacenamiento, y si nos vamos a las fechas que estamos tratando, nos encontramos con que los ordenadores funcionaban a razón de entre 10 a 100 dólares por un solo byte, por lo que para almacenar un par de kilobytes las empresas debían gastar miles de dólares, y para un mega ya ni os imagináis. Esto hacía que fuese totalmente necesario abreviar y recortar todo lo posible en todo lo relacionado con el almacenamiento de datos, porque recortar tan siquiera un par de bytes por programa podía ahorrarle a las empresas miles de dólares. En esta lógica cruzada por ahorrar tiempo, espacio y dinero, los trabajadores que empezaron a pilotar estas máquinas recurrieron a un truco que se usaba con sus predecesoras, cuando las máquinas funcionaban leyendo tarjetas perforadas, abreviar la fecha. Utilizaban tan solo los dos últimos dígitos del año, es decir que, por ejemplo, si estábamos a 7 de febrero de 1964, por poner una fecha, el ordenador lo leería 070264, o bueno, 020764 porque estamos en Estados Unidos y les encanta medir las cosas mal, ahorrándose el 19 del 1900 porque los humanos tenemos lógica y podemos discernir la fecha entera obviando la repetición. Así no solo ahorraban datos y espacio, sino que también eran retrocompatibles con los datos de las anteriormente mencionadas tarjetas abreviadas. Esto era una win-win, pero los más listos del lugar se dieron cuenta de algo que quizá podría causar problemas. Cuando el ordenador llegase al año 2000, su fecha marcaría 00 como año, y esto podría llegar a causar una confusión enorme en el aparato, que no sabría si estábamos en el 1900, en el 2000 o en cualquier año terminado en 0, lo cual podía causar problemas serios. El primer y mayor portavoz público de esto fue Bob Bemer, legendario informático que trabajó en IBM en los 50 y los 60, que no solo vio el problema de lejos, sino que lo vivió en sus propias carnes, ya que trabajando con la iglesia mormona vio que el ordenador era incapaz de diferenciar el 1800 del 1700 y del 1600, cosa que era importante para la investigación, y esto generaba 1000 fallos informáticos. En este caso, el propio Bob programó en COBOL, un lenguaje de programación del 59, una manera de que el ordenador leyese la fecha completa, con los 4 dígitos, lo que solucionaba su problema personal. Pero era imposible y muy caro cambiar el código de todo y cada uno de los ordenadores del mundo entero, así que ahí quedó la cosa. Bob avisó a todos sus compañeros de trabajo por activa y por pasiva, y todos respondían lo mismo. A ver, Bob, que lo sabemos, pero faltan 40 años para que nos encontremos con ese problema, y además, ¿quién narices va a utilizar programas informáticos de los 60 en el año 2000? Estará todo actualizado y mejorado, no tenemos que preocuparnos. El tiempo avanzó, tratar a los años solo por sus últimos 2 dígitos se convirtió en el estándar para el gobierno estadounidense y más trabajadores fueron anunciando el problema que se nos venía encima, siendo todos ellos ignorados por los cargos más altos. Nos estábamos acercando peligrosamente a las fechas en las que el problema dejaría de ser algo supuesto y comenzaría a ser real, y poquito a poquito se empezó a hacer más caso a los expertos que llevaban 20 años avisándonos. En 1984 se publicó un libro llamado Ordenadores en crisis, cómo esquivar el colapso inminente de los sistemas computacionales mundiales, que hablaba de cómo habíamos llegado a esta situación, qué pasaría si no se arreglase y contenía una barbaridad de código para solucionar el problema si fuese necesario. Y sin comerlo ni beberlo nos encontramos en 1995, a apenas un lustro de encontrarnos de cara con un cambio de fecha que podría potencialmente acabar con todos los ordenadores del mundo. Y es que efectivamente lo que los expertos habían definido como imposible era realidad. A continuación
continuación veamos qué pasó, cómo reaccionó el mundo y qué solución tuvo. ¡Al lío! Bancos, instituciones gubernamentales, oficinas, hospitales, computadores de centros nucleares, máquinas de centros de transporte como aeropuertos o estaciones de trenes, los ordenadores del supermercado de tu esquina, todos seguían usando esos programas informáticos de los 60 que deberían llevar décadas obsoletos y cambiados. Estos sistemas, junto a su software, eran arcaicos y feos, pero también eran absurdamente baratos de conseguir, de producir y hacían números igual de bien que los nuevos. Entonces todas las empresas los seguían usando porque actualizarlos costaba un dinero que no se querían gastar. Por no actualizar sus sistemas durante más de 30 años se habían metido a ellos mismos en la boca del lobo. El problema al que no se le dio importancia porque no sería relevante en el futuro era relevante y estaba en el futuro. Que Dios nos pille confesado. Además, el gobierno ahora se enfrentaba no solo a la amenaza informática más grande que había existido en la historia, sino a una marabunta de usuarios que tenían acceso a una nueva tecnología llamada Internet, y vaya si pretendían usarla. La gran mayoría de usuarios que estaban en la web en estos años eran o bien informáticos, profesionales o fanáticos de la tecnología, y por lo tanto estaban al tanto de lo que pasaba, lo que hacía que las páginas y foros se llenasen de discusiones sobre cómo este problema podía potencialmente tumbar todos los sistemas informáticos del planeta. Para hablar bien de esto había que ponerle nombre, porque problema del cambio de siglo no sonaba muy bien, y fue entonces cuando un programador llamado David Eddy, enviando un email a un foro de la página year2000.com, se refirió al problema como The Y2K Issue, pasando Y2K a ser el nombre por el que se le conocería la amenaza desde ese momento. Sí, así es, Y2K, que viene de Year 2000, utilizando la K de kilo para indicar que hay 1000 años, igual que en el kilo hay 1000 gramos, vino de un mensaje en un foro de hace 30 años, y ya de aquí viene la estética, la moda y todo lo que conocemos en la actualidad. Una vez que la chispa empezó a arder en la interweb y a partir de 1996, todo Estados Unidos se enteró de lo que podía llegar a pasar. Se lanzaban artículos en periódicos, se hacían programas de radio, se cubrían las noticias y era la comidilla de ciudades y pueblos, que se asustaban los unos a los otros de manera sorprendentemente exponencial. El planeta entero empezó a entrar en un pánico casi postapocalíptico. La gente pensaba que el 1 de enero del 2000 todos los ordenadores reventarían y otros pensaban que al fallar los aviones se caerían del cielo, las centrales nucleares fallarían y se empezarían a lanzar bombas nucleares aleatoriamente. Que los bancos se quedarían sin dinero, que las puertas de las cárceles se abrirían dejando a los presos libres, que los hospitales colapsarían. Vamos, el miedo llegaba hasta el punto en el que se creía que genuinamente se iba a ir la luz para siempre y la electricidad dejaría de funcionar. El ciudadano de a pie estaba presenciando una película de terror en sus carnes y no sabía si tenía solución. Lógicamente esto era una exageración, pero tampoco iban muy desencaminados. Los gobiernos tenían miedo real de que pasase algo tan siquiera parecido en un 1% a lo que los conspiranoicos temían. Sabían que no se iban a caer aviones, abrir cárceles ni lanzar bombas, pero otros problemas sí que eran completamente reales. Al cambiar las fechas de los bancos al 1900, era posible que muchas personas perdiesen su dinero porque su cuenta contase como que aún no estaba abierta, o quizá las entidades se quedaran sin efectivo porque desde hace 95 años la inflación había subido un 3756%. A lo mejor todos los viajes en transportes de todo el planeta se cancelarían a la vez porque de nuevo ninguno de ellos se había planeado para el 1900, lo mismo que pasaría con los datos de las empresas, oficinas y demás. Hasta la red eléctrica podría sufrir problemas. Estábamos en uno de los líos más gordos que me puedo imaginar. Otra de las cuestiones que muchos ciudadanos tenían era qué pasaría con sus ordenadores de sobremesa, sus PCs, y la respuesta era que realmente no iba a pasar nada. Los sistemas operativos como Windows 98 sí podían leer los años en 4 dígitos y realmente si fallaba tu ordenador no pasaba nada que no tuviese fácil solución. Lo que sí que podía llegar a dar fallo era el software, y por ello las empresas se empezaron a centrar en sacar actualizaciones e informar a su usuario. Hasta Microsoft sacó un CD el 1 de abril del 99 que explicaba todo lo que estaba pasando. Durante estas fechas, todo lo que tuviese chips o fuese a estar cerca de algo que tuviese chips se empezó a llevar pegatinas que decían que funcionaría tras el año 2000, lo que se traducía como Y2K Compliant o Certified. Y posiblemente una de las imágenes más famosas de este fenómeno fuese esta pegatina que durante años estuvo en los ordenadores que se vendían en el Best Buy, una cadena estadounidense, que en colores brillantes te avisaba de que apagases tu ordenador antes de que pasase medianoche por lo que pudiese pasar. Y todo esto también fue un problema en sí, porque las empresas vendían estas actualizaciones y por lo tanto estaban obligando a la gente a actualizar sus productos que previamente ya habían pagado, y por ende muchos usuarios denunciaron a las empresas por no ofrecer la solución de manera gratuita. El ciudadano medio tenía muchísimo miedo, las noticias no sabían muy bien qué pasaba y cuanto más gritaban más gente las veía, por lo que el anuncio predeterminado fue preparaos para el puñetero apocalipsis. Y así hizo la gente, que a menos de 5 años de tener que enfrentar al problema, se pusieron en lo peor. Libros de supervivencia, programas y periféricos que prometían arreglar todos los bugs que pudiese
pudieses tener, revistas específicas del problema, hasta algunas tiendas colocaron carteles que avisaban de que ahí vendían kits de supervivencia Y2K con linternas y máscaras de gas. Es que hasta hubo una subida repentina en la venta de armas para defensa personal en Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que tienes que comprar para que sube ese número en este país? Esto era histeria colectiva. Los supermercados se vaciaron, la gente compraba a los Amish porque vendían tecnologías que no dependían de la electricidad, millones de americanos se preparaban en búnkers subterráneos para cuando las máquinas se volviesen Skynet y caían en el sensacionalismo más barato sin parar a pensárselo dos veces. Bueno, ya sabemos cómo son los estadounidenses y sinceramente, viendo su historial, no me sorprende ver cómo actuaron frente a algo así, pero por si no ha quedado claro por mi acento, yo no soy de Iowa, así que tengo una pregunta: ¿cómo afectó este problema a los españoles? Bueno, el efecto 2000 es un tema de programación de ordenadores. Parece que el programa vuelve al principio del siglo. Porque los ordenadores están codificados y trabajan siempre pues con respecto a 2 números, no 4. Cuando se pasa del 99 al 00, el ordenador no sabe que es el año 2000, se piensa que volvemos a empezar al 00. Por mi tierra, el Y2K issue se denominó Efecto 2000, nombre que pondré en el título y por el que yo he conocido el tema toda la vida, y como el resto del mundo también hizo que los empresarios y gobiernos españoles se echasen las manos a la cabeza mientras los ciudadanos comunes intentaban informarse lo mejor que podían para ver qué se podía hacer. Por aquí todos estaban asustadísimos. De hecho, mi padre, que era empresario, me ha contado cómo en su empresa todos temían lo peor y que él mismo apagó el ordenador de mi casa antes de medianoche por si acaso, por lo que las cosas que hemos visto en Estados Unidos en parte también nos llegaron. He encontrado un programa que emitieron en Telemadrid en el que se nos explica todo e incluso se entrevista en inglés con subtítulos al presidente de Greenwich Mean Time, un alto cargo muy enterado de todo lo que tenía que ver con este problema. Aquí también se habla del Check 2000, uno de los programas que ofrecía Greenwich Mean Time, que te ayudaba a localizar qué programas de tu ordenador eran o no eran compatibles, y está muy guay porque se ven bastantes páginas web que surgieron en la época para ayudar a los usuarios a actualizarlo todo, algunas en español y otras en inglés. Este reportaje es una joya y también muestra con sus distintos sketches o con la camiseta del presentador que sí, en España nos lo tomamos todo lo en serio que hizo falta, pero si no metíamos un par de bromas y cachondeo es que no éramos nosotros. Y oye, no somos los únicos que nos lo tomamos a risa. En la Casa Árbol del Terror 10, episodio de Los Simpsons estrenado en Halloween del 99, se parodia completamente esto, con todas las cosas que los conspiranoicos decían que iban a pasar. Solo que en esta ocasión el problema es que el único que no ha actualizado su ordenador del trabajo es Homer y a partir del suyo se expande a todo Springfield. Es un episodiazo. O bueno, digo Los Simpsons por decir algo, porque no os hacéis una idea de la cantidad de series que han parodiado el Y2K issue. Da para un vídeo completamente aparte. Si lo queréis, a los comentarios. Menos broma había con los anuncios que lanzó el gobierno de España que metían miedo a la gente a propósito para que se informasen y tuviesen todo en orden contactando con sus proveedores, porque tanto aquí como en otros lados no solo había conspiranoicos sino también negacionistas que no creían nada y se negaban a actualizar. Este otro mini documental emitido en el 99 nos avisaba de los problemas que podía tener el efecto 2000 en el ATC, es decir, el control de tráfico aéreo, porque aviones no se iban a caer, pero los puestos de trabajo de algunos sí que estaban en peligro. En un artículo escrito el 24 de abril del 99 se avisaba que ni los lavavajillas, cassettes, cámaras de fotos, fax, televisores o teléfonos corrían riesgo alguno. En contraposición a los norteamericanos que pensaban que todo iba a explotar, echar humo radiactivo y a pedirte 5 euros, y daba una página web para que la población revisase cosas que sí que podían estar afectadas. Pero aun con todo, el gobierno de España se enfrentaba a un problema un poco más complejo que en terreno estadounidense, ya que tenía que tener en cuenta algo que ellos no, los sistemas informáticos de los pequeños municipios que ignoraban al gobierno. En este otro artículo del 23 de agosto de 1999 se decía que aunque la Administración General del Estado, los bancos y las grandes empresas habían cumplido, muchísimos sectores se habían despreocupado. Para el 30 de junio del 99, fecha que llevaba aplazándose desde el año pasado, según planes oficiales, toda España debía estar lista para la entrada al nuevo milenio, pero este programa fue incumplido por muchísimo. De entre los municipios de menos de 30.000 habitantes o incluso de 20.000 o 10.000, en agosto, a 4 meses de llegar al año 2000, tan solo el 33% de los ayuntamientos tenían una investigación sobre sus sistemas en curso y el gobierno lo consideraba una situación negativa de estado crítico. De estos pequeños pueblecillos existían más de 7.000 de menos de 10.000 habitantes que ni siquiera pertenecían a la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, por lo que el efecto 2000 podía dejarles no solo con ordenadores rotos, sino sin agua y sin luz, y como el propio artículo indica, brindando con cava pero sin poder lavarse la cara. Esto se sabía desde el 96, pero como el resto del mundo esperamos al último momento para ponernos a hacer las cosas. Al menos el Estudio Nacional de Consumo aseguraba que la ley protegería a los consumidores que sufriesen fallos por el efecto 2000, así que algo es algo. Y bueno, estábamos a poco de tener que cambiar toda la infraestructura de nuestros bancos para acomodar el cambio de moneda del euro a la peseta,
planeta, pero sinceramente no sé si el efecto 2000 tuvo algo de repercusión en esto, puesto que fue en 2002. Si alguien lo vivió, que lo cuente en los comentarios. Con esto hemos echado un vistazo a cómo reaccionaron las sociedades estadounidenses y españolas a este problema, pero mientras unos se metían en búnkeres nucleares y los otros intentaban reírse un poquito de la situación, los gobiernos mundiales intentaban hacer el mayor aterrizaje de emergencia de la historia. Así que a continuación, ¿cómo vivieron el efecto 2000 los mayores responsables del planeta? Para 1997, muchas personas decían que el daño ya era inevitable, que en 3 años no se podría paliar el daño que no se había paliado en 40 años, y las empresas informáticas como IBM empezaron a contratar como locos a todos los recién salidos de la universidad porque cualquier persona que pudiese programar era útil. También sacaron a programadores expertos en COBOL del retiro porque solo ellos comprendían y podían trabajar en los programas de los 60 que habían causado todo el problema, y la necesidad de programadores era tan amplia que empezaron a contratar a gente pagándole absolutas barbaridades para que nadie dijese que no, se necesitaba toda la mano de obra posible. La solución que había que hacer en papel era muy simple: expandir el año que el ordenador leía a 4 dígitos en programas, archivos y bases de datos. Esta era la solución más a prueba de balas, pero también la más costosa y que necesitaba más tiempo. Así que aparte de esta, también se utilizaron otras estrategias como cambiar los años a 3 dígitos, siendo que en 1999 era 0,99 y el 2000 era 100, o comprimirlo a números binarios de 14 bits para poder representar hasta 16.384 años. Los gobiernos se tomaron el problema muy en serio, dando conferencias y hablándole a la nación. Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos en este momento, avisó a los ciudadanos en varias ocasiones y dio discursos con pancartas que rezaban preparándose para el siglo XXI. Mientras tanto, nuestro presidente, que en ese momento era José María Aznar, decidió pasar esa Nochebuena encerrado en un búnker por miedo al apocalipsis, o al menos eso dice este artículo. No sé si se tomaría la uva ahí, y antes digo que esto solo lo hacen los estadounidenses, antes lo hace el mismísimo líder de la nación. Tanto él como una veintena más de funcionarios pasaron la noche en el búnker de la Moncloa, rodeados de garrafas de agua, comida en lata, velas y una radio que podía o no avisarles de lo peor, siendo llamados la Oficina de Transición del 2000. Aunque bueno, en principio estuvieron toda la noche en contacto con los ministerios, empresas, comunidades autónomas y organismos no solo españoles sino mundiales para asegurarse de que todo estaba bien, es decir, que en principio estaban trabajando y haciendo todo lo que podían y debían, y esto no fue un me salvo yo y a ellos que les den. Según un artículo de Business Insider, el Estado español se gastó 420 millones de euros en hacer que todo el país estuviese a punto, mientras que en Estados Unidos se gastaron unos absurdos y casi alienígenas 8.380 millones de dólares en los 4 años que estuvieron solucionando el problema. Aunque según algunos datos dicen que eso solo fue en el Departamento de Defensa y que en total el gasto de los yanquis se elevó a 300.000 millones de dólares, sin contar las miles de horas de trabajo que el proyecto llevaba encima. Al fin, el día había llegado, 31 de diciembre de 1999. El mundo llevaba 40 años avisando, 4 años preparándose a conciencia. Los mejores profesionales del planeta se juntaron y gastaron todo el dinero que hiciese falta para asegurarse de que la rueda siguiese girando. La noche se comió al día, quedaban apenas segundos, la humanidad contuvo la respiración, todos los equipos de emergencia estaban listos, preparados para lo peor, pero sin tener que actuar, el nuevo milenio se alzó ante nosotros. Parecía mentira, había llegado, y mientras todos celebraban, los mandamases miraban a ambos lados nerviosos, revisaban los ordenadores y la infraestructura. Parecía que todo estaba bien. El mundo vio el año 1900 en carteles y webs, pero quitando esto todo parecía estar bien, y las noticias de esa mañana apuntaban todas al mismo relato. Tanto bombo, tanto que nos habían asustado, tanto que se preparó la gente, tanto dinero gastado, para al final nada. Los conspiranoicos estaban en su salsa, se podía oír por todo internet, por las calles, os lo dijimos, era todo una mentira del gobierno, nos han estafado a todos, nada de esto era real, si no lo hubiesen arreglado no habría pasado nada. ¿Tenían acaso algo de razón? Pues en una pequeñísima parte sí, pero mayoritariamente no, es decir, las noticias y rumores eran absolutamente catastrofistas, trataban el efecto 2000 como una gran nevada que iba a asolar el planeta y avisaban a voces de que se preparasen para el apocalipsis. Con todo eso taladrándole en la cabeza, lo mínimo que se esperaban era que en el minuto 1 del año esto se convirtiese en el Fallout y todo lo que fuese menor a que le atacase un supermutante significaba que había sido una estafa. Pero obviando toda la hipérbole que hubo alrededor de los eventos, sí, los problemas fueron reales y aun con todos los arreglos, los fallos estuvieron presentes durante todo el 1 de enero del 2000. El mundo se centró en los ordenadores, entonces el gran grueso de aparatos electrónicos pasaron de milenio sin revisar, por lo que esa medianoche fallaron de manera simultánea taxímetros, alcoholímetros, máquinas de autobús, expendedoras y cosas por el estilo, creando el caos en muchos oficios. Mastercard y Visa estuvieron semanas cobrando por doble y por triple a sus usuarios por errores referentes al año, Nuevo México estuvo un par de días sin poder hacer nuevos
nuevos carnets de conducir, se les añadieron 100 años de condena a algunos presos en Italia y los ejemplos son infinitos. Lo que nos lleva a lo más grave de todo de lejos. Hubo máquinas en hospitales que fallaron en distintas partes del mundo, llevando a que en Reino Unido se le indicase a mujeres que no debían que sus bebés iban a nacer muy mal y a las que sí debían que sus bebés iban a nacer completamente sanos. Y por culpa de ello, las que iban a tener bebés sanos abortaron y las que sí tuvieron hijos con muchísimas complicaciones y con enfermedades. Quitando esta última desgracia, el 90% de los errores que hubo fueron casi anecdóticos. Chavales devolviendo una película al videoclub y que les pidiesen $10.000, ancianas de 98 años recibiendo cartas para ir a la guardería, y son cosas que se solucionaron en un día y no hubo mayor problema. Pero aún así están, entonces creo que si después de 4 años de trabajo exhaustivo aún así hubo errores físicos y registrados en 1000 aparatos electrónicos a lo largo del mundo, queda demostrado que aunque no fuese nunca un peligro posapocalíptico, el efecto 2000 fue real. Los gobiernos no se iban a gastar tantísimos millones de dólares en engañar a todo el mundo porque sí, de hecho se sabía que era real desde el principio porque se podían hacer pruebas, los trabajadores podían poner la fecha de año nuevo en el ordenador del tren y ver cómo todo se estropeaba. También hay que tener en cuenta que ya sabían que los años podían liarla, hubo problemas con la fecha en 1975 porque se sobrecargaba el mapa de 12 bits y el 9 del 9 del 99 también hizo saltar unas pequeñas alarmas, ya que 9999 es el número que se indica cuando no se tiene fecha clara. Encima el 2000 era año bisiesto y el último día del año muchos ordenadores crashearon porque no reconocieron que el año tenía 366 días y vieron que cuando ya había terminado el año aún quedaba año. En serio, vaya lío. Si no se hubiesen movilizado las decenas de miles de profesionales del sector, si las mentes más brillantes del planeta no hubiesen estado 4 años reescribiendo cómo funcionaban los sistemas y actualizando todo lo que debían, el daño podría haber sido incalculable. Para que os imaginéis, ¿recordáis esos 300.000 millones de dólares que se gastó Estados Unidos? Pues los expertos afirman que de no habérselos gastado en solucionar el problema, las pérdidas de dinero causadas por el propio efecto 2000 habrían sido mayores a lo gastado. Aunque los expertos también añaden que algo tuvo que haber, con lo que se refieren a que es probable que entre tanta confusión y tanto dinero siendo gastado, no todo fuese íntegramente a solucionar el problema y algo se escapase por donde no debía para lo que no debía. Pero en general nos encontramos con una situación en la que el planeta se juntó para solucionar el problema, pero como la gente de a pie no vio cómo lo solucionaban, llegaron a la conclusión de que nunca hubo problema. Lo cual tuvo que ser muy frustrante para los ingenieros, informáticos y demás personas que trabajaron para arreglar esto, pero lo importante es que estaba solucionado y con todo lo que le habían pagado, yo creo que lo que opinase el equivalente a Twitter de hace un cuarto de siglo daba totalmente igual. Y así termina una de las historias más curiosas de la informática, de cómo el mundo se tuvo que juntar durante un lustro para sacarnos de un embrollo en el que nosotros mismos nos metimos hace 40 años. A día de hoy el efecto 2000 no es mucho más que una anécdota, pero nos ha dejado una cantidad inmensa de metrajes, documentales, software, revistas y anuncios la mar de interesantes que me ha encantado cubrir. Así que solo queda darle la enhorabuena a la gente que trabajó para que el mundo no se acabase en el que fue posiblemente el segundo evento más importante de toda la entrada de siglo, y digo el segundo porque ese año nací yo y no quiero echarme flores, pero yo sí que sé diferenciar entre el 99 y el 2000. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Buah, me ha encantado analizar este fenómeno, sé que se ha hablado muchísimo de él en 1000 vídeos, pero estoy seguro que ninguno de los vídeos estadounidenses habla sobre andar en un búnker, jaque mate. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro, Secret de Seventeen Colossus, The Thick Day, George Porfire, Exalted Philly, Patata, Draculara, Van, The Yellow Jester, Benichi, Anson, Marlagraña, Aleiku, EPRF Tenina, Bram Borges, Abrafel y Blue Jester. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a toda velocidad a los adictos a los retro MarPG, Narlet Atli, Elian, Siri, Gregolio, Macalami, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón, Nachito Meza, Iván Malarde, Coitauve, Lautaro Allende, Ale2911, Blanc, Retro Gamer, JBS, Dani H, Botqueen, Octavio Mauri, Leveno Trombón, El Señor de Idiota, Señor Robot, Bluju, Lunerín, Luge, Gastón Rodríguez, Nico, André Morales, Gato Naranjero, Derek Fan, Suix, El Bartolomeo, Kimei Liendro, José Carlos Camacho, Radis, Pa, Diego, Valentín Beloli, Pablo Lorenzo, Sabaini, Tapa, Nadia Pastelito, Choque 2, Pastelito, Lucio Allende, María Laura Muñoz, Valentín Balompié, 11.510, Rubén Guzmán, Nido, Rafa 2048, J515, Ale Severino, Manteca de Cacao, Camesmash, Tobias Leiva, Ramona, Joaquín Moyano, Clocket, Salmonciloide, Fran, Giro 16, Morgan Cata, Lomarelli, Irving, Tarancabla, Gamemaker, Isañero, Arian Game, Hakimi Art, Pato Blogger, Alzari, Pelusa Morales, Churriguazo, Otomo Syndicate, Kerviroz, Facu Vanegas, Chris, Xavin64, Alex Dronde, Swagger Fran, Hombre de M78, NCGRBD, John Dirnap, Andrés Flores, Tanguy Mandarina, RB2600TT, Lautaro Gómez, Tiago, Shindo L, Luis, Jutaichi Hikari, Juan Esteban, Mati Steve, Barbecue, Bara26, Ángel Gómez, Miss Pizzi, Abrim, Mile, Neon Nexon Guy, Ana, Misael Flores, Apolo, Sebastián Incapié, Hellcat, Adreds, Ignacio Sánchez, Alex UTCM, Mimi Sayo, Estoy Fuera de Órbita, Kevin de Candyman, Maleficar,
Legarum, Gastón Sánchez, Manu, Raicho Mexicali, Obelisco Parlante, Juan Esteban, Chechichan, Rini Draconi, VNTC, Caleb, Jael Baltio, Ángel Omens, Barret Fran, Guir Alfán, Gastón Rodríguez, Jane Starlight, Yoshinobu, Chocomin, TNCGRBD, Taskel Chat, Neon Nexon Guy y Emma Cardos. Ya he visto el diseño final del peluche a falta de un detalle, madre mía, estoy enamoradísimo de él, me encanta y no sabéis lo feliz que me hace, ojalá pueda llegar para Navidad. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.